ondas asociadas a electrones. Hemos comentado la dualidad onda-corpúsculo, pero claro, ¿es real? ¿Puede ser una partícula a la vez una onda? ¿Puede ser una onda una partícula? Existe una propiedad de las ondas llamada o denominada difracción, lo he puesto aquí arriba, lo voy a subrayar, la difracción, una propiedad que solamente cumplen las ondas. Sin embargo, en 1927 se observa por primera vez la difracción de una partícula, la difracción de partículas subatómicas como los electrones. Por tanto, si la difracción hasta ahora solamente la generaban, la producían o era vista por las ondas y los electrones somos capaces de difractarlos, por tanto podemos pensar que la dualidad onda-corpúsculo es real y las partículas se comportan como ondas. ¿Cuál es la condición de poder ver las propiedades de una onda en cuanto a una partícula? Pues que la masa de dicha partícula, según la ecuación de de Broglie, la masa, la cantidad de movimiento de dicha partícula sea pequeña. Por lo tanto, estamos hablando del mundo microscópico y ahí es donde ya podemos ver las propiedades de una onda en cuanto a una partícula. Luego, ahora mismo ya no podemos decir que una onda es solamente una onda, sino que también puede ser una partícula, y en cuanto a partículas microscópicas, pues podemos también asociar un tratamiento ondulatorio. Claro, vamos a asociar dicho tratamiento ondulatorio al electrón. Dicho electrón sabemos que recibe o sigue unas órbitas estables, unas trayectorias circulares alrededor del núcleo. Esas trayectorias circulares debían cumplir una condición dada por uno de los postulados de Bohr. Claro, si nos fijamos en el dibujo, ahora el electrón alrededor del núcleo, en su movimiento, ya no podemos asociarlo a una simple partícula, sino que lo vamos a asociar a una onda encerrada alrededor del centro, que es el núcleo. Claro, esta onda ha de cumplir ciertas condiciones. La condición que ha de cumplir es esta que estoy recuadrando yo ahora mismo, que es que la distancia recorrida por la onda, si la trayectoria es una circunferencia, recuerda que la longitud de la circunferencia es 2πr. Cuando la onda esté alrededor o se encuentre alrededor del núcleo, la longitud de la circunferencia, más grande o más pequeña, ha de ser un número entero de veces, n, número cuántico, un número entero de veces la longitud de onda. Es decir, si nos fijamos en el dibujo de abajo, en el de la derecha podemos ver un principio de la onda se mueve a lo largo de la trayectoria o alrededor del núcleo, y si el final de la onda no coincide exactamente con el principio, estamos hablando de una interferencia consigo misma, que en física se denomina interferencia destructiva, es decir, la onda se destruye a sí misma. Esto no puede ser, porque el electrón vamos a considerar el electrón como una onda que interfiere consigo mismo de manera constructiva, que es el dibujo que tengo a la izquierda. A la izquierda tengo una onda encerrada alrededor del núcleo que empieza en un punto cualquiera y cuando volvemos alrededor de alrededor del núcleo y llegamos otra vez al mismo punto de partida, resulta que coincide exactamente con el punto de partida. Esto es, por lo tanto, una interferencia llamada en física interferencia constructiva. Luego, la onda, el electrón tratado como una onda, ha de interferir constructivamente consigo mismo. Y para ello, la condición que ha de cumplir, la tengo aquí arriba, lo vuelvo a decir, ha de ser que la longitud de la circunferencia, 2πr, ha de ser un número entero de veces la propia longitud de onda, siendo n el número cuántico que puede tomar los valores 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Bien, con esta premisa vamos a deducir el segundo postulado de Bohr. Y para ello cogemos la ecuación de de Broglie, la que hemos demostrado antes, y que indica que la longitud de onda de la partícula la podemos calcular dividiendo como el cociente de la constante de Planck y la cantidad de movimiento o momento lineal de la partícula, es decir, la masa de dicha partícula, en este caso el electrón,
y la velocidad a la que se mueve alrededor del núcleo. Esta, como digo, es la ecuación de de Broglie. Recuerda que longitud de onda y masa son inversamente proporcionales, es decir, si la masa es pequeña, la longitud de onda es grande y por tanto podemos verla. Bien, con esta ecuación de Broglie y la condición que acabamos de poner de que el electrón tratado como una onda interfiera constructivamente consigo mismo, es decir, la distancia recorrida por el electrón o la onda, la longitud de la circunferencia 2πr, ha de ser un número entero de veces la longitud de onda. Con estas dos ecuaciones vamos a usarlas de manera que podemos llegar a, fíjate, de la ecuación de de Broglie tenemos la longitud de onda y la vamos a poner aquí abajo en la premisa que hemos puesto para la interferencia constructiva. Es decir, esto de aquí es la longitud de onda de de Broglie. Claro, si reordenamos términos, podemos obtener la ecuación matemática que era la expresión del segundo postulado de Bohr. El segundo postulado de Bohr, vamos a ponerlo aquí, no lo quitemos, la expresión matemática era este y decía que el momento angular del electrón, el momento angular es el producto de la masa del electrón, su velocidad y la distancia al núcleo, esto es el momento angular. Dicho momento angular ha de ser un múltiplo entero n, donde n sigue siendo el 1, el 2, el 3, etcétera, de la constante de Planck partido 2pi. Por tanto, aquel postulado de Bohr que había predicho como una de las posibles cosas que debía cumplir el átomo de Bohr, el electrón girando en órbitas alrededor del núcleo, pues realmente sí que se cumple si suponemos dicho electrón una onda. Vamos a seguir adelante. Una vez visto el principio o la dualidad onda-corpúsculo, pues vamos a hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. En 1932, Werner Heisenberg recibió el Premio Nobel de Física por su famoso ya principio de incertidumbre o principio de indeterminación. ¿Qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Dice que es imposible medir a la vez, simultáneamente y con absoluta precisión, el valor de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. La precisión con la que se pueden medir las cosas es limitada, y dicho límite viene dado por la constante de Planck, h. Si llamamos x a la posición de una partícula y llamamos p al momento lineal o la cantidad de movimiento, recuerda que la cantidad de movimiento o momento lineal p es el producto de la masa por la velocidad. Lo que está diciendo el principio de incertidumbre de Heisenberg es que a la vez no podemos medir la posición y la velocidad o la cantidad de movimiento de la partícula. A la vez, cuanto mejor queramos medir una de las dos cosas, mayor error cometemos en la medida de la otra. Matemáticamente, llamamos incremento de x a la indeterminación en la posición, es decir, el error cometido en la obtención de la posición de una partícula. Llamamos incremento de p a la indeterminación en la cantidad de movimiento, es decir, el error que cometemos en la obtención de la cantidad de movimiento. Claro, matemáticamente el principio de incertidumbre tiene una expresión muy sencilla. El producto de ambas indeterminaciones o de ambos errores ha de ser necesariamente mayor o igual que el cociente entre h, constante de Planck y 2pi. De manera que siendo incremento de x el error que cometemos en la determinación de la posición e incremento de p el error que cometemos en la determinación de la cantidad de movimiento, es decir, de la velocidad, si nosotros queremos que el error cometido en la determinación de la posición sea 0, es decir, que no haya ningún error, necesariamente
el error cometido en la determinación de la cantidad de movimiento ha de ser infinito para que dicho producto siempre se mantenga constante. Es decir, no puedo medir ambas cosas a la vez con una precisión absoluta. Si la precisión de una de las magnitudes es tanta que el error es cero, el error cometido en la determinación de la otra magnitud se hace tan grande como infinito. Es decir, no podré saber nada de la otra magnitud. ¿Cómo podemos explicar dicho principio de incertidumbre? El concepto generalmente se suele intentar explicar con partículas microscópicas, es decir, es más o menos lo que estamos viendo ahora mismo con un electrón. Y es que para saber dónde está esa partícula microscópica, el electrón, hay que verlo. Evidentemente, obvio. Pero claro, esto que nosotros damos por hecho para una partícula macroscópica y que no supone ningún problema, ver una partícula microscópica supone enviar un rayo luminoso procedente de un foco, enviar luz. Claro, luz, ¿qué tipo de luz? Si la partícula es una partícula microscópica, la luz no puede ser visible. Debemos poner una longitud de onda, aquí te lo estoy poniendo, una longitud de onda lambda de la radiación que sea lo bastante pequeña o adecuada al tamaño de la partícula que estamos midiendo. Con lo cual, estamos hablando de longitudes de onda extremadamente pequeñas. Ya hablamos del espectro electromagnético. No me sirve la luz visible. Luego estamos hablando de longitudes de onda pequeñas. Claro, recuerda la ecuación de Planck. La energía de la radiación es dependiente o depende de la constante de Planck y de la frecuencia. Claro, si ponemos la energía del fotón en función no de la frecuencia, sino de la longitud de onda, esta expresión ya la hemos visto, fíjate que la energía y la longitud de onda son inversamente proporcionales. E y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Es decir, si la longitud de onda del fotón de la radiación es pequeña para poder ver esa partícula microscópica, la energía del fotón es cada vez más grande. Es, por tanto, golpear con dicho fotón a una partícula ya extremadamente pequeña. Por lo tanto, si yo quiero ver dicha partícula, debo golpearlo con algo, con una radiación de gran energía. Por tanto, cuando yo lo golpee, evidentemente ya no estará donde debía estar. Por lo tanto, si mido una de las dos magnitudes, como es o la posición o la cantidad de movimiento, velocidad, en cuanto yo quiera saber la posición, golpeándolo con el fotón, automáticamente, dado a la gran energía del fotón, habré cambiado su velocidad o su cantidad de movimiento. Por lo tanto, yo soy, por culpa de este fotón muy energético, quien modifica la otra magnitud. Es una manera de intentar explicar microscópicamente, para una partícula microscópica, el principio de incertidumbre. Bien, pasemos ya a comentar un poco lo que es ya el fin de la física clásica y el principio de la física o química moderna, denominada mecánica cuántica. Estamos hablando de la década 1925-1930. Aquí he puesto que en la mecánica cuántica se abandona el determinismo, es decir, el determinismo es conocer con precisión absoluta cualquier magnitud. Y ahora no podemos saber exactamente todo lo que nosotros queramos, porque al intentar medir una magnitud, tal y como dice el principio de incertidumbre de Heisenberg, automáticamente otra de las magnitudes se me modificará. Evidentemente, recuerda que una partícula también la podemos tratar como una onda, y una onda no podemos suponer que está en un sitio fijo, sino que se expande por el espacio. Bien, la mecánica cuántica tiene, podríamos decir, dos padres. El que nosotros vamos a ver es Schrödinger, pero también simultáneamente es Heisenberg, del cual ya hemos hablado. Introducen unos conceptos que, aunque físicamente son diferentes, también matemáticamente, pero que llegan a los mismos resultados.
quien demostró que los resultados obtenidos por las matemáticas de Heisenberg y de Schrödinger, quien demostró que estos resultados son equivalentes, son los mismos, fue el científico que te he puesto aquí, Paul Dirac. Bien, generalmente en química de segundo de bachillerato se estudia o se comenta, no se estudia porque no vamos a resolver la ecuación de ondas de Schrödinger, sino solamente se comentan y se estudian sus resultados. Es más asequible, es más fácil estudiar la parte mecanocuántica de Schrödinger que la de Heisenberg, aunque como digo, Dirac demostró que ambos resultados, los resultados de ambos científicos son equivalentes. Bien, comentemos entonces la ecuación de ondas de Erwin Schrödinger. ¿Qué es una ecuación de ondas? Pues es simplemente una ecuación, aquí la tienes puesta, vamos a comentar un poco de qué va, pero que simplemente supone lo que ya sabíamos, y es que el electrón, vamos a dejar de suponer que el electrón es una partícula y voy a suponer que el electrón es una onda. Por lo tanto, al hacer esto y usar las matemáticas o la física de las ondas que ya conocemos y la aplicamos a lo que yo antes pensaba que era una partícula, veamos que ahora se va a hacer la luz. La ecuación que determina el comportamiento de dicho electrón como una onda es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger tiene varios términos, digo ya que es completamente o resoluble para un único electrón y resoluble aproximadamente para átomos polielectrónicos, pero cuyos resultados son perfectamente demostrables. Aquí hay una función, que es lo que a mí me importa, una función phi, que se denomina función de onda y que luego comentaremos. Lo que a mí me interesa es o son los resultados de la ecuación de ondas de Schrödinger. Bien, cuando se resuelve la ecuación de ondas de Schrödinger, se obtienen unos números denominados números cuánticos. Recuerda que ya hemos hablado de los números cuánticos. Estos números cuánticos van a definir lo que llamamos un orbital. Tengamos en cuenta la palabra orbital, que será muy importante y que no tiene nada que ver con una órbita. Volvamos atrás. En el modelo de Rutherford o el modelo de Bohr, los electrones giraban en torno al núcleo siguiendo órbitas circulares que posteriormente se modificaron hacia órbitas elípticas porque el modelo de Bohr tenía cosas inexplicables y que se intentaron arreglar. Vale, ahora, aunque al intentar arreglar el modelo de Bohr, a partir del número cuántico principal se introdujeron otros números cuánticos añadidos, N, L, M y S, cuando se resuelve la ecuación de ondas de Schrödinger, estos números cuánticos aparecen espontáneamente o como solución de dicha ecuación. Es decir, no los tenemos que introducir a posteriori, se obtienen. Estos números cuánticos definen una región en la cual el electrón se va a mover. Esa región no implica que yo sepa exactamente cómo se mueve el electrón. Estamos eliminando el determinismo. No puedo saber exactamente cómo se mueve o por dónde se mueve. Yo tengo una cierta probabilidad de encontrar el electrón sin saber exactamente cómo se mueve. A la zona del espacio en la cual tengo por lo menos un 90% de probabilidad de encontrar ese electrón, no un 100%, como mínimo un 90%, a esa zona se le denomina orbital. Por lo tanto, en la órbita de Rutherford o la órbita de Bohr, era una línea, una trayectoria en la cual el electrón no podía abandonar. Ahora en el orbital sí podemos abandonar ese espacio. No estamos seguros de que el orbital contenga ese electrón. El electrón seguramente, mínimo un 90% de probabilidad del electrón está ahí, pero tenemos un 10% donde es posible que el electrón salga. Incluso dentro del orbital no sabemos lo que hace el electrón. Sabemos que puede estar ahí, no sabemos exactamente dónde, en qué punto, en qué zona, y si lo sabemos absolutamente, con absoluta precisión, pues según el principio de Heisenberg no podremos saber
con absoluta precisión su velocidad. Bien, hablemos de los números cuánticos. Como digo, lo vuelvo a poner, un orbital atómico, muy importante en química, es la zona del espacio en el que hay una gran probabilidad de encontrar un electrón. Un electrón con una determinada energía, y ahora veremos de qué depende dicha energía. Por tanto, se abandona el concepto de órbita, de una línea trayectoria determinada en la cual yo podía saber exactamente dónde está el electrón o dónde iba a estar en función de su posición anterior, y ahora aparece un nuevo concepto, un concepto que tiene que ver, es relativo con la probabilidad, no con la certeza. Nunca tendremos la certeza de encontrar el electrón. Por tanto, esa zona en la cual tengo una elevada probabilidad de encontrar el electrón se denomina orbital atómico. Bien, para determinar un orbital atómico, es decir, la zona en la cual tengo la gran probabilidad de encontrar el electrón, como digo, gran no significa 100%, para determinar esa zona necesito 3 números cuánticos y, como digo, aparecen en la resolución de la ecuación de Schrödinger. Los números cuánticos son los mismos que ya hemos visto y, como digo, se introducían para intentar arreglar a posteriori el modelo de Bohr. Eran la corrección de Sommerfeld y de Zeeman. Los números cuánticos son el número cuántico principal, n, que ya lo hemos visto. A partir de n definimos el número cuántico secundario, azimutal o angular, es decir, L depende de m. A partir de L introducimos un número cuántico magnético, m. Estos 3 primeros números cuánticos, n, L y m, son los que definen un orbital atómico. Pero dentro del orbital, que es la zona en la cual puedo encontrar el electrón, ahí estará el electrón. Y hay un número, el último, que se denomina número cuántico de spin, el cual solamente depende del electrón. Es decir, los 3 primeros, n, L y m, definen el lugar. Ese lugar está ocupado por un electrón. Y el electrón tendrá 4 números cuánticos. Los 3 primeros en los cuales vive, entre comillas, dicho electrón, en el cual se sitúa dicho electrón, y uno propio, el número cuántico de spin. Vamos a ver cuáles son los posibles números cuánticos o qué valores pueden tomar dichos números cuánticos. Como digo, el primero es n, n minúscula, que es el número cuántico principal. Como hemos dicho antes ya, los números que puede tomar dicho número cuántico principal son valores naturales, pero está excluido el 0. El 0 no. Puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 4, etcétera, etcétera. Dicho número cuántico principal determina el tamaño, el volumen del orbital y el nivel energético principal en el que se encuentra el electrón, es decir, la gran cantidad de energía que tenga el electrón. Es decir, prácticamente la energía del electrón está determinada por el número cuántico principal, aunque no totalmente. Por tanto, de momento, el número cuántico principal, número natural, excluido el 0. Y, como digo, vuelvo a decir, determina el tamaño, es decir, el orbital, su volumen, el tamaño de la zona en la cual puedo encontrar el electrón dependerá de n. Cuanto mayor sea n, mayor será el volumen del orbital. Mayor lugar, mayor volumen en el cual puedo encontrar el electrón. Bien, pasemos al segundo. El segundo es una L y es el número cuántico secundario, también llamado azimutal o angular. L depende de n. De manera que los posibles valores de número cuántico secundario van desde el 0 hasta el número n-1. Por ejemplo, si n vale 1, los posibles valores de L dependen de n. Empezamos con el 0 hasta n-1. n-1 es 0. Por tanto, solamente tengo un valor de L. Si n toma el valor 2, los valores posibles de 0 de L, puede ser el 0 hasta n-1, y n-1 es el 1. Si el número cuántico principal toma el valor 3, los posibles valores del número cuántico secundario L puede ser el 0, el 1
y n-1 es 3 menos 1 es el 2. Por ejemplo, para n igual a 4, los posibles valores de L son, empezando por el 0, el 1, el 2 y como último valor, el 3. Bien, los valores del número cuántico secundario tienen o se representan también como unas letras que son las que he querido comentar o ponerte aquí. Por ejemplo, cuando L toma el valor 0, estamos hablando de un orbital de tipo S, de Sharp. Cuando el valor L del número cuántico secundario toma el valor 1, entonces hablamos de una zona del espacio, un orbital llamado P. Cuando L vale 2, entonces hablamos de un orbital D. Y cuando L vale 3, entonces hablamos de orbitales tipo F. El número cuántico secundario, azimutal o angular, representa los diferentes subniveles dentro de cada nivel de energía. Es decir, si nos vamos otra vez arriba, para el nivel de energía n igual a 1, no tengo ningún subnivel, porque solamente tengo un número cuántico secundario. Pero si pasamos a n igual a 2, este es el nivel principal n igual a 2, tengo dos subniveles más pequeños y más cercanos, el 0 y el 1, porque tengo dos números posibles para L. Si nos vamos al nivel número 3, recuerda que n determina la energía del electrón, estamos aumentando la energía del electrón. Si el electrón está en el nivel energético número 3, hay 3 subniveles de energía porque tengo 3 posibles valores de L. Y así sucesivamente. Pasemos al siguiente número cuántico. El siguiente número cuántico es el número cuántico magnético, el cual puede tomar los valores desde menos L hasta más L, es decir, los valores del número cuántico magnético dependen de L. El número cuántico magnético representa la orientación espacial del orbital, es decir, cómo se orienta en los 3 ejes del espacio la zona en la cual tengo la máxima probabilidad de encontrar el electrón. Como digo, vámonos a ver otra vez los 3 números cuánticos. Empezamos, por ejemplo, con n igual a 1. Fíjate, el nivel energético del electrón más bajo, n igual a 1. Si n igual a 1, le hemos puesto L igual a 0. Y L igual a 0 es un orbital tipo S. Lo hemos puesto antes. Con lo cual, para n igual a 1, solamente tengo este nivel. No se desdoblan en nada. No tengo dos subniveles. ¿Qué más? Fíjate, vámonos a n igual a 2. Si cogemos n igual a 2, por una parte tengo L igual a 0, que sigue siendo un orbital S, pero más energía, porque el número cuántico principal ha pasado de ser, antes era 1, ahora el 2. Pero para n igual a 2 también tengo L igual a 1. Bien, por tanto tengo dos subniveles. Para el nivel 2 tengo el subnivel L igual a 0 y el subnivel L igual a 1. Hablemos ahora del número cuántico magnético. Recordemos que cuando se hacía un espectro de un gas, de los átomos de un gas que emitían o absorbían energía dentro de un campo magnético en el interior de un imán, de un campo magnético, entonces aparecían más saltos. Veamos ahora esos saltos. Si consideramos el número cuántico magnético en esta última parte, m para n igual a 1, m vale desde menos L hasta más L. Si L es 0, m solamente puede valer 0. Para el 2s, si L es 0, m puede valer 0. Pero si nos vamos a L igual a 1, es decir, el 2p, nivel 2, subnivel p, y cogemos los valores de m, los valores de m van desde el menos L hasta más L, es decir, el menos 1 pasando por el 0 y el más 1. Con lo cual, tengo 3 subniveles dentro del
2p. A estos subniveles se les denomina subnivel P sub x, subnivel P sub i y subnivel P sub z. Es decir, en el nivel de energía n igual a 2 tengo 3 orbitales, 3 zonas en las cuales puedo encontrar el electrón que, fíjate, son isoenergéticas, es decir, tienen la misma energía. En ausencia, vamos aquí a la derecha, cuando no hay un campo magnético, los subniveles son isoenergéticos, los he puesto en la misma horizontal. Ahora luego veremos qué pasa si pongo un campo magnético. Vámonos a n igual a 3, vámonos aquí arriba, n igual a 3. Vamos a aumentar la energía del electrón y el tamaño, por supuesto, del orbital. Si n igual a 3, L puede ser 0, que es un orbital S, con un nivel 3. Pero si L es igual a 3, L también puede ser 1, que es un orbital P, pero ahora en el nivel 3. Tal y como hemos dicho antes, si tenemos M 0 para el 3S, para el 3P sigo teniendo el menos 1, el 0, el más 1, y por lo tanto sigo teniendo el P sub X, el P sub I y el P sub Z. En este caso, el 3P sub X, el 3P sub I y el 3P sub Z. 3 orbitales P isoenergéticos de la misma energía en el nivel 3. Seguimos adelante. Fíjate que si L es 1 para n igual a 3, para n igual a 3 también puedo poner L igual a 2. Si L igual a 2, estamos hablando de un orbital D. Claro, vámonos por aquí. Si L es igual a 2, ¿cuáles son los posibles valores de M? Desde menos L hasta más L. Es decir, M puede ser menos L es menos 2, menos 1. Pasamos por el 0, el más 1 y el más 2. Luego, si tengo 5 valores de M, es porque tengo 5 orbitales 3D. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 orbitales 3D que son isoenergéticos. Lo mismo podemos hacer con n igual a 4. Para n igual a 4, todo es lo mismo. Fíjate que lo mismo que teníamos en el 3D, voy a tener en el 4D. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 orbitales D, pero ahora en el nivel 4. Lo cual corresponde a L igual a 2. Pero para n igual a 4 también tengo la posibilidad de L igual a 3. Si L es igual a 3, ¿cuántos posibles valores de M tengo? Tengo el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el más 1, el más 2 y el más 3. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tengo 7 orbitales D que empiezan en el nivel 4. D no, perdón, me he equivocado. 7 orbitales F. 7 orbitales F que corresponden a L igual a 3. Los orbitales P, D y F son isoenergéticos. Recordemos que tengo, vamos otra vez hacia abajo, tengo 3 orbitales D, tengo, 3 orbitales P, a ver, si vuelvo hacia atrás, aquí, 3 orbitales, se me va la pantalla, 3 orbitales P, a ver si la técnica me deja, perfecto, tengo 5 orbitales D y tengo 7 orbitales F que son isoenergéticos. Los he dibujado en horizontal y por tanto tienen la misma energía. Cuando no hay campo magnético, el número de orbitales para L está determinado por M. Vamos a poner un campo magnético. Vamos a ver el dibujo de la izquierda, estamos hablando del efecto Zeeman. En ausencia de campo magnético, fíjate que para el nivel 1 orbital S, que corresponde al L igual a 0, solamente tengo un nivel. Pero si me voy al 2P,
Esto corresponde al L igual a 1. Para L igual a 1 tengo 3 niveles, 3 subniveles, P sub X, P sub Y y P sub Z. ¿Cómo sé que hay 3? Porque tengo 3 valores de M para L igual a 1. Tengo M menos 1, el 0 y el más 1. Estos 3 valores me están diciendo que tengo 3 niveles más pequeños dentro del nivel principal 2. Luego tengo en el nivel 2 3 orbitales llamados P, P sub X, P sub Y, P sub Z. Los dibujo los 3 en la misma horizontal porque tienen la misma energía. Luego, cuando el electrón se sitúe en el PX, en el PY o en el PZ, da igual. Cada salto va a ser una línea del espectro, porque los 3 orbitales tienen la misma energía, están en la misma horizontal. Pero si aplico el campo magnético, entonces cuando aparece el efecto Zeeman. En el momento que aplico el campo magnético, estos 3 orbitales del nivel 2, el 2px, el 2pi y el 2pz, ahora ya no son isoenergéticos. En presencia de un campo magnético externo, tengo más líneas. Y eso es lo que Bohr no podía explicar. ¿De dónde salen estas nuevas líneas? De cada uno de los saltos. Y como cada uno de los orbitales, cada uno de los subniveles no tiene la misma energía, el salto de uno de los orbitales será diferente al del segundo y diferente al del tercero. Y cada salto me da una línea en el espectro. Por tanto, en presencia de un campo magnético, el subnivel S no tiene desdoblamiento porque no hay subniveles. La línea P, que es la que yo te he dibujado, se desdobla en 3. La D, recuerda que hay 5 orbitales D, por tanto va a haber 5 niveles diferentes, 5 subniveles diferentes y habrá 5 líneas diferentes. Y como tengo 7 orbitales F, pues habrá, en presencia de un campo magnético, 7 líneas adicionales, 7 líneas más en el espectro. Si quito el campo magnético, dejo de tener tantas líneas. Por último, comentamos los valores del último número cuántico, el número cuántico de spin. Dicho número cuántico no depende de los anteriores. Los anteriores definen el orbital, definen el espacio, el volumen en el cual puedo encontrar el electrón, el lugar donde tengo mayor probabilidad de encontrarlo. Este número cuántico de spin únicamente depende del electrón. Luego habrá electrones que tengan el número cuántico de spin menos un medio y otros que tengan más un medio. Pero no depende de nada más. No dependen ni de n, ni de L, ni de m. Si considero que el electrón es una partícula, pues generalmente se suele intentar ver el significado del número cuántico de spin como la posible rotación del electrón sobre su eje, en un sentido u otro, suponiendo que el electrón se comporta como un pequeño imán cargado eléctricamente. Bien, vistos todos los números cuánticos, nos queda por ver cómo saber o la diferente forma de los diferentes volúmenes en los cuales tengo la gran probabilidad de encontrar el electrón. Esa zona en la cual tengo como mínimo un 90% de probabilidad de encontrar el electrón, ya sabemos que se llama orbital. Y tengo diferentes tipos de orbitales. Tengo orbitales para L igual a 0, orbitales S. Es decir, la forma de orbital lo está dando el número cuántico secundario, el azimutal o angular. Luego, el número cuántico secundario, empezamos por L igual a 0, es un orbital S. Si L es igual a 1, entonces orbital P. Recuerda que tengo 3 orbitales P. Si L es igual a 2, entonces hablamos de orbitales D. Recuerda que tengo 5 orbitales D. Y para L igual a 3, entonces hablamos de orbitales F. Y recuerda que tengo 7 orbitales F. Empecemos con los orbitales
S que corresponden al número cuántico angular L igual a 0. Dichos orbitales son esféricos, son una esfera en 3 dimensiones, pero el tamaño de la esfera lo determina el número cuántico principal, la n. Vamos a fijarnos en el dibujo de la izquierda. Si tenemos un nivel 1s, implica que n vale 1. Si es un orbital s, m es igual a 0, evidentemente, y m también es 0. El 2s, vamos a la figura de la derecha, implica que n es igual a 2. Pero al ser un orbital s, la forma sigue siendo una esfera, pero de mayor energía y por lo tanto de mayor tamaño. Luego, en un nivel 2, sigo teniendo la probabilidad de encontrar un electrón mínimo un 90%, pero en un volumen mayor, en un volumen esférico. Es un orbital s. Si nos vamos al 3s, el 3 implica el número cuántico principal n. Evidentemente, con mayor energía que para n igual a 2 y mayor energía que para n igual a 1. Pero la forma la determina el número cuántico secundario L igual a 0. Orbital S y por lo tanto una esfera. Orbital S siempre esférico, sin ejes definidos, sin trayectorias definidas. Vale, vámonos a la forma de los orbitales P. Los orbitales P vienen del número cuántico L igual a 1. Aquí he cometido un error, son los orbitales P minúscula. Si L es igual a 1, ¿cómo sabemos cuántos hay? Porque calculamos el valor secundario, el valor del número cuántico magnético, el tercer número cuántico, que va desde menos L a más L. Y hemos dicho que va desde menos 1, pasando por el 0 y más 1. Tengo 3 números, por lo tanto tengo 3 orbitales P que se denominan P sub X, P sub Y y P sub Z, porque puedes ver cómo o qué forma tiene dicho orbital. Es una nube con 2 lóbulos situados en lados opuestos al núcleo y tienen diferente orientación. De ahí su nombre. El P sub X, este de aquí, se orienta en los 2 lóbulos en el eje X. Este sería el P sub X. El P sub Y es equivalente, es isoenergético, tiene la misma energía, pero los 2 lóbulos se orientan en el eje Y. Y por último, el denominado P sub Z sigue teniendo los 2 lóbulos, son los 3 exactamente iguales en forma, tamaño y energía, pero se orientan, en este caso el P sub Z, según el eje Z. Los 3 orbitales, aquí te los he dibujado, los 3 en esta foto, en este diagrama, por separado, pero en realidad nos vamos a la figura de la derecha, aquí a la derecha, están los 3 superpuestos sobre el núcleo atómico. Es decir, tengo 2 lóbulos en el eje X, tengo 2 lóbulos en el eje Y y 2 lóbulos en el eje Z, unos superpuestos a los otros. Todos exactamente iguales en tamaño y energía, solamente cambia la orientación. Por tanto, si son iguales en tamaño y energía, el electrón puede situarse por igual tanto en el eje, en el P sub X, como en el P sub Y, como en el P sub Z. Son isoenergéticos, son exactamente iguales, son equivalentes. Bien, sigamos adelante, ya nos queda poco. Nos quedan los orbitales D, que son los que provienen del número cuántico secundario L igual a 2. ¿Cómo sabemos cuántos orbitales D hay? L igual a 2, orbitales D. Miramos el número cuántico magnético M, que va desde menos L, pasando por el 0, hasta más L. Es decir, si L es igual a 2, M puede valer el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y si contamos, tengo 5 orbitales llamados D, con diferentes formas que podemos ver en la figura
superior. Formas muy diversas y que no vamos a parar a comentar. Solamente importante número de orbitales de 5. Formas diferentes, pero son isoenergéticos y por lo tanto el electrón tiene la misma probabilidad de situarse en uno o en otro porque su energía va a ser la misma. ¿Qué me queda? Pues ¿cuántos me quedan? Me quedan los orbitales F. ¿Y cuántos habrá? Pues los orbitales F son los que vienen determinados por el número cuántico angular o secundario L es igual a 3. Si vemos M puede valer o puede tomar los valores desde menos L, que es menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Todos estos valores para M, si contamos, veremos que hay 7 valores de M y por lo tanto tenemos 7 orbitales F isoenergéticos con diferentes formas. Ahí puedes ver en la fotografía, en el dibujo, mejor dicho, los diferentes orbitales que, vuelvo a repetir, son la zona del espacio en 3 dimensiones en la cual tengo mayor probabilidad de encontrar el electrón. Finalizamos el tema de estructura atómica perteneciente a segundo de bachillerato con la diapositiva con la que la comenzamos. Recuerda que esta diapositiva intentaba representar el átomo de Rutherford y ni eso, porque tenía una parte central de color rojo con un núcleo muy grande y ahora hemos visto que el núcleo es extremadamente pequeño, con lo cual eso ya es falso. Y tenemos también unas esferas pequeñitas que intentan seguir o intentan representar una trayectoria elíptica y de la cual no pueden escapar. Ahora esa trayectoria se denomina órbita, pero ahora ya sabemos en los nuevos modelos, los modelos mecanocuánticos según Schrödinger, que ese electrón lo puedo considerar también como una onda y no puedo saber exactamente dónde está, sino que solamente puedo considerar la probabilidad en la cual lo puedo encontrar, en la cual puedo encontrarlo en una zona. Esa zona se le denomina orbital. Luego, esta diapositiva que representa el típico átomo que todo el mundo conoce, ahora ya, visto este gran tema, el gran por largo y por importante, pues hemos visto que es completamente falso y nos da pie pues a comenzar a profundizar un poco más en el tema siguiente, que es el de la tabla periódica, pero eso ya será otro tema. Por tanto, acabamos este y me despido de ti. Gracias y hasta luego.